A nombre del capítulo Venezuela del American College of Physicians, me complace darles la bienvenida a la quinta conferencia magistral Dr. Simón Becker. Este año va a ser dictada por su hijo, el doctor Bernardo Becker, y el título será Hígado, el órgano que abre las fronteras de la medicina. Rápidamente voy a hacer presentación del doctor Becker y seguidamente presentaré al doctor Bernardo Becker. El doctor Simón Becker fue un distinguido gastroenterólogo, hepatólogo, internista natural de Maracaibo. Fundó la región afiliada de Venezuela en 1933 y fue su primer gobernador por 4 años. Durante ese lapso sentó las bases éticas, organizativas, operacionales y fundamentales de lo que posteriormente en 1999 devendría en capítulo Venezuela permanente del ACP. El año 2018, la Junta Consultiva y el Comité de Eventos Científicos del capítulo Venezuela, conjuntamente y por unanimidad, para honrar y perpetuar su memoria, resolvieron crear una conferencia magistral que llevara su nombre en los programas de sumar un evento científico anual, tal como lo estamos haciendo hoy día. El doctor Bernardo Becker es egresado de la Escuela Luis Racetti y la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Hizo concurso de posgrado de gastroenterología en el Hospital General del Oeste de Caracas, curso de endoscopia avanzada en el Beth Israel Hospital de Nueva York, formación hepatológica al lado de su padre durante 8 años, fue coordinador docente del curso de gastroenterología Dr. Simón Becker del Hospital General del Oeste, Caracas, durante 5 años. Fue coordinador de la cátedra de hepatología del posgrado en gastroenterología de ese mismo hospital durante 6 años. Y él presidió la sección de endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por 2 periodos. Y es fundador del Club de Endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Bueno, con ustedes, por favor, deba al doctor Becker. Gracias. Soto, yo la verdad es que a mí siempre me han presentado como el hijo de Simón y yo estoy orgulloso de que me digan de esa forma, que con eso hubiera sido suficiente. Como es costumbre en estas conferencias, yo voy a hablar de mi padre. Como me toca a mí, voy a hablar del doctor Simón Becker. Si me pongo un poco sentimental, pues por favor entiéndame, ¿no? El doctor Simón Becker nació en 1929 en Cabimas. Bueno, nació en Maracaibo, pero vivió en Cabimas. Y era una persona de una familia pero muy pobre, realmente pobre. Y siendo estudiante de medicina, para poder ayudar a su familia, dictó clases en la cátedra de química en liceos para poder tener suficientes recursos y llevar sus estudios a cabo. En 1954, increíblemente, una cuestión fortuita, inauguró el aula magna y lo inauguró siendo máxima calificación, y eso quedó en la historia de la Universidad Central de Venezuela. En 1956 consigue su doctorado con un trabajo muy importante que más adelante les voy a hablar durante la conferencia, que fue la radiología de la Schistosomiasis manzoni en su forma hepatoesplénica. Lo voy a desarrollar más adelante. Antes de eso, en 1954-58, realizó sus estudios de posgrado en el servicio de gastroenterología, primero en la Cruz Roja, con el doctor Joel Valencia Parpacén, y acuérdense que en ese momento no existía el hospital universitario todavía, y el doctor Henry Bocuse en Filadelfia, y después con Dame Sheila Sherlock, que hizo hepatología en Londres. Esto es básicamente para que puedan ver todos sus logros que hizo durante toda su vida. Y para resumir un poco, bueno, él publicó 170 artículos en revistas nacionales e internacionales, dictó muchas conferencias, publicó 15 monografías en libros internacionales y publicó además 5 libros en el idioma inglés,
cosa que a mí me parecía un gran éxito, porque en realidad mi papá nunca aprendió a hablar el inglés bien, porque no tuvo chance de hacerlo, a pesar de haber hecho su posgrado en estos sitios, ¿no? Definitivamente, quizás uno de los logros más importantes y por lo que es reconocido, aparte de haber fundado con muchos de los que están aquí el capítulo venezolano del American College of Physicians, es que él fue el fundador del departamento y de la cátedra de medicina interna, además del servicio de gastroenterología en el Hospital General del Oeste, donde llevó realmente novedades, porque fue vanguardista en todo sentido, porque este fue él creó nuevas formas de asistencia al paciente, o trajo nuevas formas de asistencia al paciente, y además entre los recursos docentes, que fueron muy, muy importantes para los que personas como yo nos pudimos beneficiar en esa situación. Bueno, en 1956, no menos importante, conoció obviamente a Marianne Baker, que es mi madre, que si yo les saco el currículum de ella, es quizás mejor que el de mi padre, o mayor que el de mi padre, porque definitivamente fue una persona muy especial y una persona también muy académica. Durante muchos años fue directora de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, pero independientemente de sus logros académicos, siempre estuvo detrás de él en todo sentido. Una de las cosas más importantes que destacó al doctor Simon Becker es que él siempre estuvo tratando de mostrar, de investigar y de incluso estar incluido en los congresos internacionales, y en esta época donde los gastroenterólogos salían en la prensa cuando iban a un congreso internacional. Se puede ver al doctor Simon Becker con el doctor Joel Valencia Barbacén en un congreso que hubo en Hawái y un congreso que hubo en Japón, que era el Congreso Mundial de Gastroenterología, y eso en ese momento era una noticia tan importante que aparecía en el periódico. El primer congreso venezolano de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, de valga la redundancia, lo organizó el doctor Simon Becker. Aquí lo pueden ver con mi madre, que está detrás de él. Este es el doctor Bocuse, una persona muy importante en el ámbito de la gastroenterología, uno de los padres de la gastroenterología en los Estados Unidos. Bueno, aquí participando en el primer Congreso Venezolano de Gastroenterología, doctor Bocuse, doctor Joel Valencia Barbacén, mi padre, y no siempre ausente o siempre presente mi madre detrás de ellos. Esta foto ven al doctor Becker con el doctor Bocuse, el doctor Joel Valencia Barbacén, y este joven que está apareciendo aquí es el doctor Moisés Gelruth. Aquí está el doctor Becker en unas conferencias de patología con la doctora Sheila Sherlock, y este doctor también, quizás uno de los hepatólogos más importantes que fundó la hepatología en los Estados Unidos, se llamaba Hans Popper. Y esto fue la fundación de la Asociación Latinoamericana de Enfermedades Hepáticas. Aquí pueden ver al doctor Becker, que fue su fundador, con el doctor Pedro Graces y el doctor Miguel Garazzini, junto con, obviamente, médicos hepatólogos de otras partes de Latinoamérica. El doctor Becker con Kunio Okuda. Okuda fue el que primero clasificó los cánceres en el hígado. La clasificación Okuda fue muy famosa. Y aquí lo pueden ver con la doctora Velázquez, que también es una famosa patóloga de Chile. Bueno, aquí he estado con Kunio Okuda, Hans Popper aquí. Bueno, no puedo dejar de mencionar que también participó en el centro médico, su clínica, su casa. Realmente era una persona que vivía en el centro médico, pero además lo mantenía y lo respetaba como una institución que todavía sigue siendo, y durante 2 periodos fue vicepresidente de esta institución. De los 5 libros que publicó está el libro de patología justamente para los clínicos, y el Atlas de biopsia hepática, que además es muy interesante porque muestra cómo definitivamente puede correlacionarse la patología con la clínica. Este libro particularmente lo publicó con el doctor Pedro Graces. Bueno, ahora me toca a mí dar una charla que con una responsabilidad, y agradeciendo al doctor Cababe y al doctor Urosa que me hayan brindado este honor, no solamente por tener que dar la charla que lleva el nombre de mi padre, sino porque además la estoy dando ante tantos profesores, colegas y amigos que respeto, y que me encantaría
que la disfrutaran. No es una charla convencional. Yo no voy a hablar de un tema específico. Voy a hablar de cómo la hepatología a lo largo del tiempo, de alguna u otra forma, mejoró otras especialidades y la medicina en general. La llevó a otro nivel. Y los puntos que voy a tocar son cronológicos, van a ver una línea del tiempo, son cronológicos, pero cada punto podría ser una charla independiente. Yo los voy a tocar realmente en corto tiempo por aras del tiempo. Esta es la línea cronológica que vamos a estar viendo durante la charla. Y para comenzar, vamos a hablar 2500 antes de Cristo, cuando los griegos descubrieron que el hígado se regeneraba. En la mitología griega, tanto Prometheus como Titus se describe de que un ave de rapiña les mordía el hígado y el hígado al día siguiente estaba de nuevo igual. O sea, ellos ya tenían la información de que el hígado era un órgano que se puede regenerar. Obviamente han habido muchísimos artículos sobre esto porque la verdad es que es bien interesante que de 2500 años antes de Cristo ya se sabía que este hígado era el único órgano sólido que se regeneraba. Pero para poder entender un poquito el hígado, yo les voy a dar una información relevante. No existe un parámetro biológico preciso que determine la verdadera reserva de la función hepática. No se puede comparar como, por ejemplo, el riñón, que cualquier persona teniendo un valor como la creatinina puede saber cuál es el grado del funcionalismo hepático. Y eso es porque el hígado se regenera, siempre está en constante regeneración. Las condiciones crónicas hepáticas duran de 20 a 30 años en producir un primer síntoma y la verdadera enfermedad. Las enfermedades hepáticas crónicas podrían ser totalmente reversibles, a diferencia de muchos otros órganos, justamente porque da tiempo en esos años de la gran reserva hepática de que si uno logra curar la enfermedad, el hígado puede regenerarse y volver a ser el mismo de antes. Los cambios anatómicos del hígado no son directamente proporcionales a los cambios funcionales. En otras palabras, la cirrosis hepática no es igual a insuficiencia hepática. Esto es una cosa muy importante. Hay muchos médicos que no lo entienden. Muchos médicos piensan que cirrosis hepática es igual a insuficiencia hepática. Eso no es así. Hay muchos pacientes que tienen cirrosis hepática que no tienen insuficiencia hepática. Y por último, el trasplante del hígado se puede lograr extrayendo solo un segmento del órgano del donante vivo, porque tanto el receptor como el donante van a regenerar el tejido hepático y van a tener un hígado totalmente de tamaño normal. Yendo de ahí hacia el año 1967, cuando se hizo el primer trasplante hepático exitoso por el doctor Thomas Starr, quiero mencionar que después de eso, unos años después, que es lo más importante de la parte de la regeneración, en 1989 se logró el primer trasplante de un donante vivo a vivo. Esto es muy importante porque es la primera vez que un órgano, por decirlo así crudamente, cortado por la mitad, es llevado a otro paciente y ambos pueden seguir funcionando. Lamentablemente, hubo fracasos de esta técnica, predominantemente en los Estados Unidos. De hecho, lamentablemente, este primer caso, la madre del donante, que era un niño, murió y el niño quedó huérfano. Entonces, hubo muchísima controversia en el trasplante vivo a vivo y mejoraron la técnica, más que todo en Japón. Y tengo que darle mención, obviamente, que el primero que reinició el programa de trasplante hepático en los Estados Unidos de vivo a vivo con éxito fue un médico venezolano amigo que es el doctor Amadeo Marcos. Y ese programa se fue extendiendo de donde él lo creó hasta el resto de los Estados Unidos y hoy obviamente es un programa totalmente aceptado y probablemente la mayoría de los trasplantes en los Estados Unidos son hechos de pacientes de donantes vivos. Hablando 400 años antes de Cristo, Hipócrates habló de la teoría humoral, de las cuales la bilis amarilla terminó siendo el primer diagnóstico sindromático a través de la ictericia. Unos cuantos años más tarde, en 1877,
se publicó este libro. Y yo traigo a colación este libro porque este libro está en lo encontré yo en la biblioteca de mi padre. Es un libro de 1877, pienso yo que alguien se lo debió haber regalado. Y es un libro de las clínicas de un hospital muy importante que es el Hotel Dieu de París. Y en este libro yo me puse a revisar y me di cuenta cómo era el tratamiento del cólico biliar. Y básicamente era un tratamiento muy primitivo, era usar belladona con opiáceos, y básicamente pues eso es lo que hacían en 1877, pero ese tema más o menos lleva todo el tema lleva más o menos un cuarto del libro. O sea, solamente explicar que ese era el tratamiento, eran las discusiones de todos los médicos en ese momento. Pero muy importante, 10 años después, el doctor August hizo los primeros casos de colecistectomía. Presentó 100 casos exitosos. Eso llevó a la cirugía a otro nivel. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento lo que se hacían era apendicectomías, drenaje de absceso, pero ya esta era una operación mucho más compleja, era una operación con mucho más conocimientos en anatomía, era una operación donde tenían que ligar una arteria, tenían que ligar un conducto biliar, o sea que definitivamente eso llevó la cirugía abdominal a otro nivel. Hablando también 400 años antes de Cristo, apareció también la primera descripción de la paracentesis. Y es interesante porque hay muchas descripciones, incluso antes de Cristo, de cómo se hacía las paracentesis, pero no es sino hasta el año 2004 que apareció la Biblia de cómo tratar las complicaciones reales de la cirrosis hepática. Cuando el doctor Guinness con el doctor Joan Rodés presentan en el New England Journal of Medicine realmente un librito de batalla de qué es lo que debe hacer uno cuando tiene un paciente con una cirrosis hepática, con insuficiencia hepática, con complicaciones. Y es muy importante porque esta es la primera vez que se empieza a mencionar y que se clasifica todo lo que tiene que ver con la prevención de la peritonitis espontánea, en la utilización de antibióticos en los pacientes que tienen hemorragias digestivas, la utilización de albúmina en los pacientes que tienen peritonitis espontánea y, muy importante, las paracentesis masivas con reposición de albúmina, que hasta ese momento no se hacían. Y básicamente eso obviamente ayudó a que estos pacientes tuvieran mejor vida y pudieran llegar al trasplante hepático. Incluso, muy importante, la recomendación que se hizo para los pacientes con el síndrome hepatorrenal, de la utilización de vasoconstrictores junto con albúmina, y eso disminuyó en forma importante que los pacientes con insuficiencia hepática cayeran en insuficiencia renal y tuvieran que trasplantarle 2 órganos en vez de 1, cosa que en el paciente, cuando uno está buscando un trasplante vivo, éticamente no se puede hacer. En 1883 se hizo la primera descripción de la biopsia hepática. Claro, era quirúrgica. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente, en 1958 llegó el doctor Menghini, que muchos de ustedes oyeron hablar y quizás utilizaron su aguja de biopsia, describió en la revista Gastroenterology el paso para hacer una biopsia hepática con aguja de aspiración en 1 segundo. Eso fue muy interesante porque cambió completamente el concepto. Fíjense que en este libro, que también encontré en la biblioteca del doctor Simon Becker, que es el libro de Bocuse de 1948, que por cierto él se llevó, era un libro en español, traducido en el español, se lo llevó a su posgrado y Bocuse se lo firmó en su posgrado en 1957. En este libro solamente aparecen 11 enfermedades en el hígado. No habían publicaciones del hígado como tal. El libro traía 11 monografías que hablaban de enfermedades hepáticas. Esas eran las enfermedades que habían. Ni siquiera se menciona, por cierto, la hepatitis viral. Cuando aparece el doctor Menghini con su biopsia, esto es una anécdota, el doctor Simon Becker se le presenta y le pide esta cajita y se la lleva a Caracas. Y él empieza a tomar biopsia hepática en todos los pacientes con enfermedad hepática, con transaminasas elevadas. Y hay una anécdota muy bonita porque él contaba que en la biopsia número 17, cuando metió la aguja no salió, porque se rompió. Obviamente, la había usado tanta que se rompió. Y
salió corriendo a buscar un cirujano y el primero que encontró era otro joven en ese momento que llegaba de los Estados Unidos que se llama el doctor Armando Márquez Reverón. Y no se conocían y él le pidió el favor y lo metieron en un fluoroscopio, vieron cómo subía y bajaba la aguja con los movimientos respiratorios y el doctor Márquez Reverón con una hojilla de bisturí y con un crayo simplemente, no en un segundo, pero en 2 minutos sacó la aguja que había quedado remanente. Pero de ahí quedó una hermosa amistad que muchos de ustedes conocen después, que tuvo el doctor Becker con el doctor Márquez Reverón. Pero esto es muy interesante porque trayendo a colación los únicos temas que habían en el libro Vocus de hígado, apareció bibliotecas completas de enfermedades hepáticas. Esa pinza de biopsia, no solamente el doctor Becker empezó a usarla, sino muchos internistas. Y obviamente eso cambió completamente el espectro de las enfermedades hepáticas, cosa que hizo que eventualmente haya una nueva ciencia, que es justamente, o una nueva especialidad, que es la hepatología. Pero como los hepatólogos y los médicos internistas estaban colocando y haciendo estas funciones, obviamente la técnica de la aspiración por aguja fina, que ya se estaba utilizando, pero todo el mundo le tenía miedo, cuando se dieron cuenta que los médicos estaban colocándole al hígado una aguja, empezó a ser mucho más utilizada, principalmente en la India. O sea que la biopsia hepática realmente inspiró a otros médicos a usar muchísimo más la aspiración por aguja fina. Entonces, bueno, eso obviamente benefició a endocrinólogos, mastólogos, hematólogos, radiólogos, endoscopistas, etcétera, etcétera, etcétera. En 1952 apareció la colangiografía transparieto-hepática. También como los hepatólogos ya estaban, o los gastroenterólogos estaban ya duchos en meter aguja en el hígado, no les pareció que podía ser difícil meterle una aguja y ver la vía biliar. De ahí, que lo que hablé antes, el doctor Simon Becker dijo, bueno, si se le puede meter una aguja al hígado, ¿por qué no metérsela al vaso? Y le colocó una aguja al vaso, y en los pacientes con bilarcia, con hipertensión portal, pero sin problemas hepáticos, les colocó un contraste que se llama lipiodol. Y fue la primera persona en el mundo que pudo medir con una regla, la presión portal. Y eso lo llevó a ser uno de los grandes expertos en hipertensión portal, tanto es así que el tercero y cuarto edición del libro Vocus, el doctor Simon Becker escribió el capítulo de hipertensión portal. Cuando los radiólogos empezaron a darse cuenta que los gastroenterólogos estaban metiendo agujas en el abdomen, no se quisieron quedar atrás. Y de estos 2 estudios aparece un radiólogo que se llama Charles Dotter, que hace el primer intervencionismo. Fue el primero capaz de meter un catéter en las arterias y llevar un guiador, pero obviamente inspirado por lo que él estaba viendo que estaba pasando en su servicio con los gastroenterólogos. En 1965, Samuel Bloomberg descubre el antígeno Australia. Unos años más tarde, Alfred Prince lo describe y lo nombran el antígeno de superficie. Traigo esto a colación porque es muy interesante, ahorita que estaban hablando de la parte inmunológica, que se hizo por primera vez el inmunodiagnóstico de hepatitis B. Pero ¿qué sucede? En 1970, el inmunodiagnóstico se dispara, y se dispara porque hubo una actividad importante en dar dinero para tratar de que ese inmunodiagnóstico del antígeno de superficie se pudiera realizar en todas partes del mundo, en todos los bancos de sangre, para evitar de que el virus se siga propagando a través de la transfusión. Y entonces en el 71 fue cuando la técnica ELISA sale a colación, algo que obviamente revolucionó completamente el inmunodiagnóstico. Obviamente, bueno, yo coloco aquí los anticuerpos y antígenos que yo conozco, pero esto definitivamente ayudó a la medicina interna, inmunología, endocrinología, reumatología y muchas otras. En 1980 aparece la vacuna del virus B. Y lo más importante es que, bueno, la primera vacuna era extraída de plasma de pacientes con hepatitis B, que obviamente hubo mucha controversia por la posibilidad de contagiar a otros pacientes,
Pero en 1986 aparece la primera vacuna recombinante ideada y manufacturada con ingeniería genética. No fue Moderna y Pfizer los primeros. Fue la primera vacuna con ingeniería genética, fue la de la hepatitis B. Pero ¿qué hizo esta vacuna? Por segunda vez en la historia, una vacuna logra prevenir infección viral que conlleva a una enfermedad crónica del órgano afectado. Pero incluso, quizás más importante que esto, en 1997, en el New England Journal of Medicine se presenta esto que es muy interesante, que es la comparación de la incidencia de cáncer hepático en niños. Y fíjense lo que sucede cuando los niños los empiezan a vacunar. Declina completamente la incidencia de cáncer. Entonces, además de ser una vacuna que previene una enfermedad, por primera vez en la historia se demuestra que una vacuna puede prevenir cáncer. La hepatitis no A, no B, obviamente en la década de los 60 hasta la década de los 80, fue una situación de estudio que nadie entendía y cambiaba complejamente todo lo que realmente era incluso las enfermedades inmunológicas hepáticas, porque había se extrapolaba una con la otra. ¿Y qué sucede? Que en 1989 aparece la técnica del PCR, hoy en día conocida no solamente por los médicos, sino que es la técnica que más se oye hablar por el tema del COVID. Pero esta técnica se inventó en 1980 y al mismo tiempo que se descubre el virus que ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se descubre la hepatitis C. Obviamente, esta técnica es una técnica que prácticamente se inauguró con el diagnóstico de la hepatitis C y dio una valiosa información en el planteamiento y seguimiento de los pacientes con tratamiento de hepatitis C. Bueno, de esa técnica se beneficiaron todos los virus para el diagnóstico de todos esos virus. El tratamiento de la hepatitis C también marcó una pauta importante. Para los años 89 y 97, el virus, usábamos interferón para tratarlo y solamente 8 a 10% de los pacientes se curaban. En 1998 hasta el 2001 le agregamos ribavirina al tratamiento y la respuesta era de un 30 a 40%. En el 2001 al 2013, el interferón se le agregó interferón pegilado con ribavirina y la respuesta mejoró hasta un 50%. Ahora, en el 2014 pasa algo extraordinario, porque aparece el tratamiento de la combinación del Edipasvir con sofosbuvir. Y las cifras son algo que eventualmente fueron asombrosas. Yo por primera vez vi en un trabajo científico serio que los pacientes se curaban con un 100%. Y realmente eso marca una pauta, porque yo creo que en ninguna otra especialidad había visto una cosa semejante como esta. O sea, por primera vez en la historia la enfermedad viral crónica se cura, porque es real. De hecho, hoy en día la hepatitis C no es la primera causa de trasplante. Pasó a ser la enfermedad metabólica que produce hígado graso. Y entonces esto, yo digo, si nosotros logramos curar 95 a 100% de los pacientes con una enfermedad crónica, ¿será que esta es la panacea que tanto los médicos estamos buscando? Bueno, esto es nuestro objetivo, tratar de que todas las enfermedades terminen con estas estadísticas. Fíjense lo impresionante, cómo hizo la curva en el momento en que se agregan estos antivirales. Para mí, esto es la verdadera demostración de que la medicina hoy en día está pasando de tratamiento celular al tratamiento genético. En 1970, el manejo de la encefalopatía hepática se hacía con neomicina, paramomicina. Después aparecieron los disacáridos no absorbibles como la lactulosa y más adelante se agregaron otros antibióticos. Es interesante porque nosotros con un medicamento o con unos medicamentos que le dábamos al tracto digestivo, tratábamos una condición totalmente extraintestinal. Tratábamos una enfermedad cerebral, que es la encefalopatía hepática. O sea, ya nosotros, sin darnos cuenta, estamos manejando algo que habló muy bonito hoy la doctora Fermín, que es la microbiota intestinal.
sin darnos cuenta. Pero obviamente lo que estábamos haciendo era manejando la microbiota intestinal, porque de esa forma manejábamos las neurotoxinas y manejábamos obviamente todas las condiciones para que la encefalopatía hepática se cure, porque la encefalopatía hepática, a diferencia de la cirrosis, es una condición temporal y se cura con este tratamiento. Por supuesto que después han aparecido miles de trabajos en relación a cómo el manejo de la microbiota hepática puede de alguna otra forma transformar, alterar, incluso mejorar enfermedades que tienen que ver en el cerebro. En 1984, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos pregona que la mejor dieta es la dieta sin grasas o baja en grasas. La industria de alimentos, aprovechándose de todo, empieza a bajar las grasas y empieza a inventar la dieta low fat, fat free, y aumenta los carbohidratos porque le quiere dar más sabor. Ustedes no lo saben, pero en los 80 y los 90, todos ustedes cuando se tomaban una leche low fat, baja en grasa de 2%, se estaban tomando 1 gramo más de carbohidrato de lo que se lo tomaba la persona que se tomaba la leche completa. Porque de esa forma había más sabor y las personas les gustaba comprar más esos productos. ¿Qué sucedió? Fíjense este gráfico de 1989. Lo que estamos viendo aquí es el porcentaje en cada estado con un índice de masa corporal de más de 30, hablando de obesidad. Ahora fíjense lo que sucede. En el 2010, todos estos estados que ustedes están viendo en rojo tenían obesidad en 25 a 29%, solamente por el cambio de una dieta. Eso obviamente se extrapoló a otros países, porque la leche en otros países la producían exactamente igual. Y aquí en Venezuela, hoy en día, tenemos unos índices bastante similares. Ahora, ¿por qué estoy yo hablando de esto en una conferencia de hígado? Bueno, muy importante. En el siglo XXI, tengo que decir, aparece una enfermedad que el doctor Montes de Oca habló en esta misma conferencia el año pasado, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Una estupenda charla, que él también mencionó que hoy en día ya no la quieren llamar así porque no quieren darle una connotación negativa a un nombre de una enfermedad. Entonces, ahora se le da el nombre de enfermedad hepática grasa causada por disfunción metabólica. Entonces, ¿por qué? Porque si sabemos que no es alcohólica, ¿por qué le vamos a poner el nombre alcohólico encima? Incluso por los mismos pacientes. Pero esto es muy importante porque esta enfermedad se descubre realmente en ese momento. Muchos de nosotros, cuando veíamos hígado graso en pacientes que no tomaban alcohol, les indicábamos una dieta baja en grasa. Yo lo hice durante 10 años de mi vida, desde el 90 al 2000, porque no teníamos la menor idea realmente qué era esta enfermedad. Obviamente, hoy en día se sabe que es parte del síndrome metabólico y que comparte con las demás cosas. En el 2004, que fue algo importante para mí, yo participé en el evento internacional de hígado en Brasil. Y en ese evento, todo el mundo estaba realmente animado porque iban a dar las conferencias de cómo se trataba el hígado graso para ese momento no alcohólico. Y fue muy fácil. Todas las conferencias dijeron que lo único que había que hacer es cambiar el estilo de vida, que por cierto, ese es el mismo tratamiento que existe hasta hoy, porque pueden haber cirugías que lo que hacen es un cambio obligatorio de su estilo de vida, o pueden haber medicamentos como los nuevos, como el semaglutide, pero definitivamente esto es lo que realmente cambia y mejora, y lo vemos por la experiencia, los pacientes que tienen hígado graso. Por supuesto, es más fácil para los pacientes y para los médicos recetar un medicamento o ofrecer una cirugía que sentarse a hablar con el paciente y darle una charla de cómo debe cambiar su estilo de vida, y para el paciente obviamente es más fácil aceptar un medicamento que decidir cambiar su estilo de vida. En el 2019 se publica un trabajo que yo creo que todos ustedes, si no lo han leído, deben leerlo. Está en el primer fascículo de la revista Lancet de abril del 2019. Por cierto,
Simplemente como anécdota. El trabajo fue pagado por la fundación de Bill y Melinda Gates, pero en 195 países se demuestra que la mala nutrición, y no estoy hablando de desnutrición, la mala nutrición hoy en día tiene mayor morbimortalidad que el tabaco, que los accidentes de tránsito, que los suicidios. O sea, ¿cuál es la conclusión? Bueno, el trabajo es muy largo, pero la conclusión es muy simple. También lo mencionó la doctora Fermín, estamos comiendo menos fibra y estamos comiendo mayor alimentos procesados que tienen un alto índice de carbohidratos, como las harinas y el arroz refinado, al cual le quitan completamente la fibra y la proteína y más bien lo pulverizan y concentran el carbohidrato. Y los jugos naturales procesados, que lo traigo a colación porque hay unos trabajos bien interesantes donde las personas que toman jugos naturales en vez de comer la fruta, jugos prensados, jugos exprimidos, tienen mayor morbimortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Obviamente porque a la fruta también uno la está modificando, está quitando la fibra y está dejando el carbohidrato. Ese aumento de carbohidratos simples es lo que termina produciendo las enfermedades. Y ya para terminar, quisiera hablar del envejecimiento. Muchos hoy en día consideran que el envejecimiento es una enfermedad. Muchos otros consideran que es la historia natural de la vida. Algunos piensan que el envejecimiento hay que tratarlo como una enfermedad para impedirlo y otros piensan que hay que hacer lo posible por envejecer bien. Pero qué interesante, porque todo lo que se habla hoy en día del envejecimiento se habló en el 2004 en relación a todo lo que les mencioné de la alimentación y del cambio de estilo de vida. Obviamente, la alimentación y el cambio de estilo de vida es exactamente lo mismo que se debe hacer para que la persona tenga un mejor envejecimiento. Ahora, con esto, yo me pregunto, ¿será el hígado un órgano que nos da el beneficio de poder estudiarlo antes y poder saber si eventualmente ese paciente va por un mal camino de salud? Hoy en día es posible, no lo mencioné porque todavía está por verse. Hoy en día, además de los ultrasonidos, que los podemos tener incluso en la mano con un celular, tenemos lo que se llama la elastografía, que con la técnica del FibroScan puede medir la fibrosis hepática. Y eso podría, en un futuro cercano, definir qué paciente está yendo por un camino que no debe ir en relación a su salud y disminuir los riesgos de sus enfermedades en un futuro. Yo considero que el hígado definitivamente es un reflejo de nuestra salud y tenemos que usarlo para poder evitar enfermedades. Y para terminar, con esta cara feliz del doctor Becker viéndonos a todos aquí, que seguimos todos sus objetivos y sus aspiraciones, le quiero dar a todos muchas gracias.